¿cómo están? Soy Carlos Jaramillo, bienvenidos a un nuevo episodio de Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables y hoy no es la excepción. Nos acompaña Federico Vázquez. Federico es un apasionado por la innovación y la estrategia y por hacer tangibles los objetivos en torno a la innovación y la estrategia. Se ha desempeñado, tiene una carrera súper bonita en todos estos temas. Ha pasado por empresas como Corona, como director de nuevos productos y de apuestas estratégicas. Ha estado también en Tronex, liderando proyectos especiales de innovación. También estuvo en Bancolombia como gerente de innovación y actualmente se desempeña como consultor independiente. Pero aparte de eso también es profe, es docente y desde la Universidad de Afidis, de la Universidad de Antioquia también, apoya los programas de posgrado de innovación, siempre abierto a compartir. Hace ya casi 10 años que conozco a Federico y siempre hemos trabajado muy bien en estos temas de innovación. Entonces, para nosotros acá en Backlog es un gustazo tenerlo. Creo que la introducción también habla por sí sola. Federico, ¿cómo estás? Don Carlos Jara, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contento y además pues muy honrado de que me hayas invitado. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de todo un poquito, ¿sí o no? La idea es ir pasando como a lo largo de tu experiencia y de tu historia, destacando distintas cosas. Algo con lo que yo quisiera comenzar es ese recorrido que vos has tenido por esto de la innovación, que a veces es tan gaseoso, pero que ya aquí, sobre todo en la ciudad de Medellín, se adoptó a nivel profesional como ese vehículo que le ha ayudado a las empresas a cerrar brechas de productividad, de competitividad, ¿cierto? Y a seguir siendo relevantes de cara pues al entorno mundial. Voy a eso porque vos has tenido una óptica, o más bien varias ópticas frente al tema, pudiendo abordar la práctica de la innovación en diferentes industrias, en empresas de servicios o de productos muy diferenciados. Y me gustaría empezar por ese lado. Para vos, desde tu experiencia, ¿qué tiene en común la innovación al interior de todas esas industrias? Pero también, ¿cómo empieza, digamos, a materializarse de una forma única en cada una de ellas? Bueno, a lo largo de este tiempo uno se va dando cuenta de que la innovación debe trascender la palabra. Una de las cosas más importantes es que la innovación esté al servicio de la estrategia y sobre todo del propósito de cada una de las organizaciones. Entonces eso puede ser un tema que una a los sectores y a las organizaciones. Yo en los últimos años he optado por intentar desaparecer la palabra innovación porque se convierte en un cliché. Entonces es la invitación a mis equipos, a los equipos que yo lidero, no tanto por la estructura organizacional, sino transversalmente en las compañías, es no hablemos de innovación porque como eso es una definición tan, a veces tan polémica, es hablemos de cómo generamos valor. Generamos valor para nuestros clientes, nuestros segmentos, para la sociedad y obviamente cómo generamos valor para la organización después con esa captura de valor. Exacto. Entonces, si uno es fiel a trabajar por el valor y dar las conversaciones por el valor, lo que pasa es que empieza a haber cosas como actuar rápidamente, como deshacernos de esa necesidad de parálisis por análisis y empieza uno a caer en la ola de la experimentación, de primero actuar y después planear, que en las organizaciones es a veces al revés. Y todas esas dinámicas, ¿sí? Exactamente. Entonces, todas estas dinámicas van dando resultados muy bonitos. Entonces, si hay algo que tengo claro es no caigamos en los clichés del lenguaje y de la palabra innovación porque es cool, porque eso a veces nos lleva a cosas que no apuntan a los resultados, le apuntan más a las formas, a los post-it pegados en la pared, a todo eso, que a veces son importantes, pero no son el fin, son el medio. El real fin de esto es trabajar por la estrategia, el servicio de la estrategia de la organización, trabajar por el propósito de la organización, por el impacto que queremos generar en la vida, en el sector, en el mundo, en la sociedad y trabajar por capturar valor para poder seguir derramando ese propósito. Y un poco retomando este concepto también, exacto, no lo ponemos como un fin o como un objetivo que inmediatamente nos lo aleja, sino como una herramienta que nos ayuda precisamente a eso, como a dinamizar la creación, entrega y captura de valor para cualquier tipo de organización. A nivel estratégico, también hay una discusión ahí que yo creo que se ha venido poniendo de moda
o un término pues que para las organizaciones que están en este tema o las empresas que están en estos temas cobra importancia, y es el ambidiestrismo, ¿cierto? Vos a nivel de estrategia también has manejado este concepto y yo creo que también pues lo defendemos, sobre todo como una buena práctica o una práctica muy sana en estos momentos para que las empresas de pronto un peligro de disrupción no los coja mal preparados. Vamos a aterrizar un poquito más ese concepto de ambidiestrismo, ¿cierto? En tus palabras. Y para vos, ¿cómo puede la inteligencia artificial o estas nuevas tecnologías apoyar a las empresas a que realmente desarrollen esa capacidad de ser ambidiestras? Bueno, Carlos Jara, para mí el concepto de ambidiestrismo es muy importante, pero a mí me parece un concepto más importante aún es el concepto de balance ambidiestro. Es un concepto que yo me inventé hace unos años y no pretendo, pues, yo no soy pretencioso diciendo que esto es literatura, pues, pero el tema del balance ambidiestro es lo que contextualiza el ambidiestrismo en una organización. Me explico. Hace unos años yo fui muy cercano a una compañía llamada Codiscos. Codiscos, y sí. Codiscos, pues en esa época no me tocó, pero como digo, soy muy cercano a esa historia. Año 2007, 2008, el mercado le dijo a Codiscos, usted es muy teso haciendo CDs, pero es que yo no lo voy a comprar más CDs, no me interesa. Hay otro que me soluciona ese problema de una mejor manera. Entonces, ¿cómo hacía Codiscos para ser ambidiestro sabiendo que su negocio se iba a acabar? Apostándole muy poco al negocio actual. Entonces, seguir haciendo innovación en el core, seguir bajándole los costos a los CDs para poderle bajar el precio y que el mercado lo volviera a comprar. Pero esa no era la prioridad. El ambidiestrismo ahí tenía que volcarse hacia cómo nos vamos a transformar como organización. Y el 80-90% de sus apuestas de gente, del tiempo, de los recursos, de presupuesto, etcétera, tenían que estar en el Codiscos de futuro para traerse ese futuro para acá, ¿cierto? Para ser más cercano en esos resultados de futuro. Y efectivamente, yo no sé si sea el primero, pero de lo que yo conozco, es de los primeros casos de transformación digital en Colombia. Si no es que es el primero, cuando ni siquiera se hablaba de transformación digital en el país. Cuando todavía no era tampoco ese término caliente. Exactamente. Por el contrario, una compañía como Corona, por ejemplo, en donde tiene un negocio saludable, un negocio creciente, pues no puede hacer eso, no puede apostarle todo al futuro, sino que tiene que apostarle al explotar muy bien su negocio mientras siembra semillas en el explorar. Y lo que tú dices, si hay una disrupción para temas de futuro que amenace nuestro negocio actual y esperamos a que llegue, pues va a ser demasiado tarde. Entonces, el concepto de ambidiestrismo se basa más en cuál es ese balance ambidiestro. ¿Qué tanto voy a apostar yo en el explotar y qué tanto en el explorar? ¿Qué tan saludable está mi negocio actual y qué tantas semillas y qué tantas apuestas debo yo hacer en el negocio, en negocios futuros? Porque esa incertidumbre es alta, entonces debe ser en varios negocios. Uno no le puede apostar a una sola cosa. Y eso es otro tema de ambidiestrismo importante. Y contextualizar esa palabra ambidiestrismo para pasar de la teoría a una cosa concreta, y entonces a tener iniciativas como el intraemprendimiento, tener iniciativas como la exploración de futuros, cosas de esas que puedan asegurarnos no solamente el derecho a existir como negocio actual, a crecer pues por nueva oferta de productos y servicios, sino también a perdurar en el tiempo como organización. Súper bien, súper bien. Resulta entonces lo complejo realmente es cómo se llega a ese balance. Muchas veces para la empresa lo difícil es eso, es cómo mantengo la capacidad actual para seguir trabajando mi negocio como ya lo sé trabajar, mientras desarrollo la capacidad para explorar, validar o apuntarle pues ahí al futuro. Y frente a estas nuevas apuestas, o bueno, estas nuevas tecnologías que ya cada vez están como más a la mano y hoy pues, o sea, es una realidad. ChatGPT definitivamente es un nuevo integrante en mi equipo. Todavía no tiene nómina propia. Bueno, sí tiene nómina propia, sí, también claro. OpenAI sí tiene. ¿Cómo ves que herramientas o tecnologías como estas pueden apoyar a las empresas a desarrollar esa capacidad para ser ambidiestras? Cuando uno quiere hacer transformación, hay un paradigma que le dice a uno, como el cliché, le dice a uno, no, es que hay que
transformar primero la cultura y después coger la tecnología, porque eso es secundario, yo no estoy tan de acuerdo. Es decir, yo soy partidario de sí dar una transformación cultural, pero eso es una discusión del huevo y la gallina. Las organizaciones son sistemas complejos y en los sistemas complejos no hay causa-efecto. De hecho, la cultura misma es causa de los resultados, pero también es efecto de todos los resultados. Entonces, un sistema complejo no es lineal, es un amasijo de cosas. Por lo tanto, es obligación para temas de ambidextrismo o temas cualquiera que sea el tema de crecimiento de la organización, ensayar y experimentar con nuevas tecnologías. Y con el mismo, digamos, con la misma filosofía que tenemos en gestión de la innovación. Tener una mentalidad iterativa, incremental, de experimentación, saber experimentar, porque es que experimentar no es solamente tomemos riesgos, porque sí, hay que saber tomar riesgos, hay que saber que uno invierte lo menos posible en algo que a mí me apasiona, que es la gestión del conocimiento, en creación de conocimiento, en aprendizaje, para después empezar a volver ese aprendizaje una capacidad, exactamente, y que eso le podamos sacar jugo. Entonces, digamos que es muy necesario que las organizaciones empiecen a experimentar con mínimos viables, no necesariamente productos mínimos viables, pero sí procesos mínimos viables con esas nuevas tecnologías y que cuando lleguen las oportunidades los coja con conocimiento en la cabeza. Exacto. Y eso hará que se generen nuevas capacidades organizacionales que al final son las capacidades las que te pueden hacer generar valor o no. Y con eso ya vamos transformando la cultura y ahí sí se convierte pues como en esa dinámica sistémica que estamos hablando. El tercer punto que quería tocar era, en tu experiencia, ¿cómo se puede transferir esto a la cultura organizacional para fomentar y preparar que eso pase? Me adelanté un poquito, pero básicamente es que intentemos concebir la organización no como una serie de causas y efectos lineales, sino como una vaina, un sistema complejo en donde esos fenómenos van emergiendo. Y en continua evolución, ¿sí o no? Si alguna vez ha sido eso cierto, es en este momento. En el momento en que dejamos de evolucionar, la disrupción nos va a pasar por encima y vamos a volvernos irrelevantes. Así es. Y yo pues leo mucho y uno de los autores que más leo o que más me gusta es Simon Sinek. Simon Sinek, que cita pues a James Cars, que también me leí el libro de él de 1986. Pero Simon Sinek lo pone de una manera muy didáctica y muy al servicio de las organizaciones. Cars es un poquito más filosófico. Sinek habla del juego infinito y entonces efectivamente no hay un punto de llegada en la transformación. La transformación no es que se levante hoy sin transformarse y por todo lo que hago hoy me acuesto transformado. No existe el punto de llegada en la transformación, así como no existe un punto de llegada en la cultura, y a veces las organizaciones olvidan eso y empiezan a pensar en eso como un cartón, un diploma de liderazgo, pero una no certificación, un sello. Aquí hay que pensarlo como un proceso permanente y que todos los días tenemos que hacerlo y que además no solamente depende de nosotros, sino que en un mundo tan VUCA, si me permitís pues el adjetivo. Claro que sí, vamos a ir simplemente rápidamente a decir que es un entorno VUCA, por sus siglas en inglés, entornos de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Tal cual, muchas gracias por la aclaración. Pero en un entorno tan VUCA no todo depende de uno, o sea, uno tiene que pues continuar desarrollando capacidades, pero entender que las reglas del juego infinito le van cambiando permanentemente y que llegan nuevos actores, tal vez de otros sectores, etcétera, y que entonces uno tiene que adaptar permanentemente y que lograste sacar un nuevo modelo de negocio, pero mañana tenés que sacar otro diferente y luego otro diferente porque esto no termina. Muy bien, entonces adaptando más bien un poco eso y con base en lo que hemos hablado, ese tercer punto que quería tocar de la cultura organizacional, entonces de pronto cobra más importancia esto y es, ¿qué recomendarías vos para que, cierto, cuando estemos pendientes de ese juego infinito, igual desarrollemos unos contingentes o unas buenas prácticas que también le permitan a los colaboradores, a los profesionales, a los empleados, cierto, a la gente, no quemarse o no caer en el tema del burnout, que es muy factible que pase cuando uno entra en este juego del juego infinito? Bueno, yo he hecho con eso varios experimentos, ¿cierto? La cultura a veces es muy incierta y yo no te puedo dar, digamos, como yo creo que nadie podría dar una receta
de movilización de cultura. Yo lo que sí te puedo decir es, hay que arrancar, hay que empezar a ejecutar. Seguramente cuando uno empieza a ejecutar no es en el camino indicado, pero por lo menos ya te moves desde un punto estático y ya después cambias de dirección. Y con la cultura pasa algo, y es que no se puede pretender que todo el mundo se monte al bus. Y a veces eso es un error organizacional, que hay que movilizar a todo el mundo, y al que no se moviliza, entonces la gestión del cambio y le hacen sesiones de coaching. No, arrancar con aquellos que vibren con eso, porque esa pasión mueve bastante. Con los early adopters que llaman por ahí. Exacto, que son los que they simply get it, los que Entonces, la cogen a la primera. No intentemos hacer esas campañas. No, el que se va a unir genuinamente se une con una pequeña campaña, con una pequeña invitación. Activar las comunicaciones. Eso a veces también hay fallos de eso organizacionalmente, y se logran cosas bacanas, pero la gente no las conoce. Entonces, activar las comunicaciones y comunicar permanentemente lo que esos early adopters están logrando, así sean pequeños, pero todo en la organización es a punta de simbolismos. Entonces, esos símbolos de esas pequeñas victorias, mejor dicho, es cantar esas victorias tempranas y que todo el mundo se entere. Sí. Porque esos son símbolos que van conquistando, seduciendo a otros que no son tan early adopters, que están diciendo, yo por ahí de pronto puedo aportar en algo, o esto me puede aportar algo a mí. Entonces, la cultura organizacional se va moviendo, primero con un propósito, que a la gente le despierte eso. Segundo, mostrando victorias tempranas, empezando solamente con los que se montan al bus. Tercero, entendiendo que la cultura organizacional está en diferentes niveles. A veces es más difícil mover la cultura organizacional al nivel directivo, y nada te ganas con seducir a la gente de niveles más abajo en la organización. Pues abajo es simplemente por simplificar, pero digamos que los niveles directivos a veces son los que necesitan más gestión del cambio. Esos son los que le dicen a uno, venga, movilicemos la cultura. Y están desconocidos, como si ellos fueran la verdad, están desconociendo que la primera cultura que hay que moverle son los comportamientos y los egos y las creencias del equipo directivo. Entonces, creo que hay muchas cosas a tener en cuenta, y depende del contexto de la organización, habrá que hacerlo de una u otra manera. Incitar a que se adopte del bottom up, pero fomentar a que el cambio pase del top to bottom. Tal cual. Hay que conquistar para que cuando se encuentren las dos direcciones haya una cosa muy potente, y sobre todo que haya resultados tangibles, no tanto de gran impacto económico, etcétera, pero sí tangibles, que sean símbolos que inviten a los otros a sumarse. Súper bien. Listo. Pasemos entonces también en esa línea natural de hablar de la cultura, empezar a enfocarnos en la persona, esa faceta tuya en la docencia, ¿cierto? Yo creo que ahí también es una pasión que compartimos. Y un tema del que nosotros ya de pronto hemos conversado antes, pero que creo que es súper importante también para todos los que nos están escuchando, y es cuando nos referimos a habilidades blandas, ¿cierto? ¿Por qué no se deberían llamar habilidades blandas? ¿Cuál es un nombre que vos propones para eso? Y en tu experiencia, ¿cuáles de esas habilidades blandas crees que son supremamente necesarias, sobre todo para hacerle frente a un panorama en donde esos entornos VUCA cada vez van a venir más rápido, ¿cierto? Y donde estamos en el juego infinito, siempre en proceso de transformación? Bueno, a ver, sí, ya hay personas que me han sorprendido, como que me acabas de sorprender a vos, de que esa enemistad que tengo yo con el término habilidades blandas se conozca, pues. Eso viene más del inglés, de los soft skills, pero eso de soft no tiene nada, es bastante potente. Para mí, digamos que la propuesta que he hecho yo, y puedo estar equivocado, pues yo me equivoco el 90% de las veces, entonces seguramente aquí no es la excepción, pero para mí yo las intento llamar más habilidades socioemocionales. Es como la inteligencia emocional y el manejo equilibrado que tiene uno de las habilidades cognitivas, sociales y emocionales, te dan comportamientos a prueba de futuro. Eso es otra, digamos, hay otro autor pues que nombra como las habilidades a prueba de futuro. O sea que por más que haya tecnología, por más que haya, digamos, ayuda externa para materializar las cosas, por más que haya habilidades duras en oposición, este tipo de habilidades socioemocionales te van a servir siempre para tomar decisiones, para analizar datos, para controlar emociones cuando interactúes con las personas. Entonces, definitivamente
si hay un conjunto, un sistema más bien, eso no es un conjunto, un sistema de capacidades importantes en las organizaciones, es estar cultivando y estar desarrollando, porque eso es desarrollable, capacidades socioemocionales Totalmente. en el equipo directivo y en toda la organización para poder continuar en el juego infinito porque es que hoy es inteligencia artificial y mañana va a ser metaverso 8.0 y digamos que la tecnología siempre nos va a poner esos retos, pero solamente nosotros con esas capacidades socioemocionales desarrolladas, en conjunción con otro tipo de capacidades, podemos tomar las mejores decisiones para el juego infinito de la organización. Súper, súper. Bien. Ahorita nos hablabas de Codiscos, ¿cierto? Como un caso incluso de transformación digital adelantado a su tiempo y de pronto también adelantado al mercado colombiano. En todo este bagaje y este recorrido que vos has tenido en el mundo de la innovación y puntualmente en los ecosistemas acá a nivel nacional, ¿cuál es otro caso de innovación que se haya hecho tangible y que para vos todavía siga siendo descrestante? Yo creo que hay varios. A mí me encanta el caso Nequi, por ejemplo, en una organización que todavía era bastante conservadora y bastante lenta por su estructura organizacional, por su tradición, por sus años, puede ser como Bancolombia. Nequi es un caso ejemplar de unos muchachos que pensaron un modelo de negocio que pudiera atacar a la misma compañía. Y pues eso con todas las polémicas que tiene al interior de una organización como un banco. Y entonces respuestas como es que si no lo hacemos nosotros lo hace el otro externo, entonces mejor que nosotros nos quedemos con esa tajada del mercado. Como decía Steve Jobs, si alguien va a canibalizarnos, vamos a ser nosotros mismos. Eso tiene pues un asterisco que ahorita te lo amplío, no me dejes olvidar. Pero Nequi es un caso que a mí me parece muy bonito de emprendimiento. Tuvo una ayuda importante externa de la pandemia, pero es que a veces el contexto y el pestel, no todo es para buscar amenazas, también es para aprovechar esa oportunidad. Entonces, tuvo esa gran ayuda de la época de pandemia, de la digitalización obligada que tuvimos todos en un momento, pero ha sabido aprovechar muchos sucesos que ha habido desde hace tal vez 6 años, desde que arrancó hasta hoy, y que eso lo ha capitalizado en crecimiento, pero no solamente crecimiento, sino temas tan loables como la inclusión digital, como la inclusión financiera. La alfabetización digital y financiera. Tal cual, alfabetizar financieramente a las sociedades de mucho impacto. Tal vez eso le hace favor a otras billeteras, pero el hecho de que en una organización como el banco y en Nequi en particular se priorice esas cosas es muy loable también, es muy admirable. ¿Cuál era el profesor Clayton que decía en Paradox of Prosperity? ¿Cierto? Invertir en mercados que generen riqueza. Tal cual, así es. Clayton Christensen, que ya murió hace pocos años, 2019 tal vez, en el último libro que escribió, que coescribió, porque eso es más del profesor Oyomo, pues, plantea cómo la innovación en nuevos mercados, puede ser nuevos mercados de la compañía, pero que ya existan en el mundo, o nuevos mercados completamente, es aportar al sistema. Y como nosotros pertenecemos al sistema, seguramente esos derrames, ese empleo y todo ese beneficio desde el punto de vista social y económico, eso se va a revertir en ganancias para cada uno de los actores del sistema, incluyendo quien desarrolló ese mercado. Súper bien. Súper bien. Bueno, vamos a meternos en unos temas un poco más polémicos. Vamos a tomar como referente, ¿cierto?, la ciudad donde estamos, que es Medellín, pero sin obviar también el contexto en el que estamos a nivel global y todo lo que está pasando a nivel de Latinoamérica. Si bien Backlog empieza, obviamente, pues por su mercado natural acá, Medellín, Colombia, ustedes saben que lo que estamos buscando es visibilizar esas conversaciones increíbles con personajes inolvidables desde los ecosistemas de innovación y emprendimiento, empezando por Colombia, pero expandiéndonos a toda la región de Latinoamérica. Entonces, teniendo como pues, punto de partida acá Medellín, pero sin desconocer las realidades que también están pasando otras ciudades importantes a nivel de región. ¿Cómo ves el fenómeno de la gentrificación? ¿Qué puede aprender en este caso Medellín de pronto de ciudades que ya hayan vivido eso a manera de escenario futuro y que podría ser un experimento válido para empezar a mirar cómo
va a impactar eso la convivencia acá, ¿cierto? Porque ya se empieza a meter en temas de convivencia, pero también cómo de pronto nos prepara y cómo lo utilizamos a nivel de gestión del conocimiento, de pronto para cerrar brechas nosotros, aprovechando el conocimiento que está llegando de afuera. Repetime el concepto. ¿Cuál es el concepto? Gentrificación. Gentrificación. Gentrification. ¿Y qué es la gentrificación? Uy, Dios. Eso tiende a pasar al interior de las ciudades o de los espacios urbanos cuando una clase social desplaza a otra, básicamente, ¿cierto? O cuando llega gente con más poder adquisitivo y encarecen todo, los alquileres, los arriendos, los servicios, los restaurantes, todo se encarece pues porque llega un público con mayor poder adquisitivo, con mayor poder económico, entonces obviamente los locales generalmente es a los que les toca entrar en ese juego. Listo, yo quería homologar que tuviéramos en la cabeza el mismo concepto. Para mí, el fenómeno es un fenómeno que disrumpe un mercado. O sea, aquí no se disrumpe un producto, sino que es el mercado el que se está disrumpiendo. Y lo disrumpe porque los contextos de los países son diferentes. Entonces, al final, en teoría, no hay un libre mercado, no hay una libre competencia. Uh-huh. Hay una competencia un poco asimétrica, un poco desigual, en donde personas aprovechan la devaluación y otros fenómenos económicos para ir a esos nuevos territorios. Hay un concepto muy, digamos, impactante, interesante para mí, que es el concepto de destrucción creativa. Destrucción creativa. Destrucción creativa, no es exactamente de él, pero Joseph Schumpeter, por allá, un economista de los años 30, cuando estaban intentando especular acerca de cómo volver a resurgir en esos territorios que quedaron pues, después de la Primera Guerra Mundial. Y digamos, una ala un poco más liberal de los economistas, Schumpeter como uno de sus representantes, proponían: dejemos que el mercado sea lo más libre posible para que exista y emerja la destrucción creativa, que en pocas palabras es cómo hoy las personas y las empresas solucionan sus problemas, pero pueden llegar otras personas que creativamente dan mejores soluciones a esos problemas. Eso hace que estas primeras soluciones se destruyan, pero de manera creativa. No es que sea cualquier destrucción, no, es una destrucción basada en la creatividad de otras personas, materializada en esas nuevas soluciones. Eso pone sobre la mesa el libre mercado y la libre competencia. Uh-huh. Cuando la libre competencia es basada en destrucción creativa, y eso hago mucho énfasis en eso porque a veces pues te dicen por ahí, no, es que deje que eso es la destrucción y hay empresas que se mueren, etcétera. Sí, pero si se mueren por destrucción creativa es válido. Si se mueren por otras circunstancias externas, no se da eso libre. Entonces, para volver al punto, en este momento estamos en un momento donde personas de alto poder adquisitivo están obligando al mercado a subir sus precios, obligando entre comillas, es un fenómeno natural. Y eso crea ciertos conflictos. Yo lo que creo es que puede generar cosas no tan buenas como una mayor segregación y entonces una estratificación más marcada de la ciudad. Que aquí no lo hemos vivido tanto. Que realmente todavía no lo hemos vivido. Exacto. Pero seguramente uno ya empieza a ver unos sectores, inclusive una estratificación no tan buena como turismo sexual y esas cosas en ciertas partes, pero empieza a generar una estratificación muy marcada en las ciudades, pero también obliga, viéndolo desde el punto de vista positivo, a que el sistema económico de la ciudad empiece a buscar alternativas para ser competitivo. Entonces, obviamente, habrá cosas, digamos, no tan buenas como migración, y las personas que no puedan pagar ya más los arriendos, muchos se verán obligados a emigrar, a salir del territorio. Pero yo creo que con una correcta coordinación de universidad, empresa, Estado, somos capaces de que eso sea para el bien de la ciudad, para que haya ingresos de capitales que se utilicen para bien. Yo no hablo pues como de la control de precios y esas cosas porque me parecen ya temas muy complejos, pero sí es importante que en esas instancias de reunión de comité universidad, empresa, Estado, o comité universidad, empresa, Estado, sociedad. Esa es la otra hélice importante. Tal cual, exactamente. Se puedan dar esas discusiones para tomar medidas. ¿Qué hacen otros países?
temas, por ejemplo, de visas de entrada o temas de regulación de ciertos rangos de precios, cosas de esas. Yo espero que Medellín sepa manejar esto para que no se vuelva un problema social a futuro. Yo creo que no, o sea, es un ejemplo, ¿cierto? Pues, con toda la implicación que puede tener, pero nunca ha sido más claro que el tema de la competencia, obviamente, de la mano del desarrollo de las telecomunicaciones con Internet, se volvió global. Y es lo mismo, o sea, hoy estamos compitiendo con el hecho de que otra gente puede viajar, ¿cierto? Todos podemos viajar si tenemos cómo, si tenemos ese privilegio y acceder a mercados donde de pronto pues estemos en una mejor posición económica, pero es lo mismo con el talento. O sea, yo no estoy compitiendo solamente con el que me sentaba al lado en el salón, sino estoy compitiendo con todo el mundo que está buscando el mismo trabajo mío y que ya puede acceder a un mercado global de contratación. Tal cual. Por eso es que debemos promover que esa destrucción sea creativa. Y una de las cosas más importantes es habilitar oportunidades. O sea, si yo hoy, o si un muchacho en una comuna de Medellín está en una realidad irrefutable, que es competir con muchachos de todo el mundo, es importante que en ese comité Universidad, Empresa, Estado, o en esa discusión, en esas conversaciones Universidad, Empresa, Estado, Sociedad, habilitemos las oportunidades para esos muchachos poder estar sin asimetrías, poder tener acceso a educación, poder tener acceso a conectividad. La conectividad en Colombia no está en los mejores niveles. Entonces, si habilitamos esas oportunidades en esa confluencia de universidad, empresa, Estado, ciudadanía, somos capaces de que esas individualidades e inclusive no solamente las individualidades, sino grupos, empresas, organizaciones, pymes, etcétera, tengan acceso a cosas que en otros países el Estado de otros países habilita, o los privados de otros países también habilitan, y empiezan a bajar esas asimetrías que tenemos con respecto a esas otras economías. Ese tema de habilitar condiciones para que las asimetrías, no solamente económicas, sino educativas y culturales, etcétera, sean menores, eso va a hacer que compitamos desde un plano mucho más justo y podamos ahora sí decir, estamos en las mismas condiciones, vamos a poner a prueba nuestro potencial y compitamos. Sí, ahorita antes de empezar incluso hablábamos de muchas veces de pararnos en otro ángulo para exactamente para cambiar ese punto de vista y puede ser eso, ¿cierto? Puede ser una amenaza, pero ¿qué pasa si los ubicamos en un punto en donde ellos lo vean como una oportunidad, en donde hoy no solamente me va a venir a mí a competir todo el mercado global, sino hey, a mí también se me abrió el mercado. A estos chicos, por ejemplo, ¿cierto? Cómo se les abre el mercado para incluso hacer producción, edición con clientes globales, simplemente porque existe una tecnología que me permite ofrecer esos servicios y que la gente contrate y me pague a través de internet. Tal cual. Temas como eso, súper bien. Acceso, por ejemplo, a temas como el bilingüismo. Nosotros todavía estamos en condiciones muy precarias de bilingüismo. Bastante. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y yo no le he hecho toda la responsabilidad al Estado, pero si uno como digamos, gobierno, pues, o ese tipo de estamentos quiere fomentar y quiere estimular desarrollo social y económico, pues hay esos cambios, esas palancas en infraestructura, en conectividad, en bilingüismo y esas cosas que pueden habilitar capacidades en la ciudad. Así como las organizaciones tienen capacidades organizacionales y capacidades distintivas, los territorios deben construir capacidades distintivas para poder dar esa competencia. Y creo que una forma creativa de hacerlo incluso podría ser esa, o sea, lo que vos decís, cierto, regulación sí, pero no hasta que sea ya coercitiva. ¿Cómo puedo yo utilizar esa fuerza que está viniendo para que también me generen capacidades? Tal cual, o sea, es lo que tú dices, es resignificar el problema y es no pararse con unas lentes de amenaza, sino con unos lentes de oportunidad. Entonces, el tema es de equilibrio, el tema es de ambidestrismo, es de un balance. Balance ambidiestro. Tal cual. Muy bien, listo, súper bacano tenerte aquí. Quisiera entonces, hay algo que empezamos a tener ya como unas secciones fijas y es qué herramientas estás utilizando en este momento, qué herramientas querés recomendarle a las personas que nos están escuchando. Ya, obviamente, a lo largo de la conversación también nos has dejado buenas recomendaciones de literatura, de libros, de conceptos que explorar. Todos esos, recuerden, los pueden encontrar también en nuestro sitio web,
en www.distilledinnovation.co/backlog, donde estamos destacando todo lo que comparte cada uno de nuestros invitados, incluso pues con enlaces directos a sus recursos. Entonces, ¿qué nos quisieras dejar ahí por ese lado antes de que cerremos? Bueno, herramientas tecnológicas en este momento estoy dependiente 100% de mi Kindle. Yo es una herramienta que se lo recomiendo a todo el mundo. Tengo otra que me lee libros electrónicos, o sea, pasa de texto a voz libros electrónicos. Entonces, en esos tiempos, pues vos sabes, yo no utilizo carro. Yo renuncié al carro particular hace mucho tiempo porque no quería aportar ni a la contaminación ni a los trancones de Medellín ni de ninguna ciudad. Entonces, yo me muevo en transporte público, me muevo a pie, con paraguas a la mano siempre. Pero eso hace que yo tenga unos espacios que puedo aprovechar, por ejemplo, para escuchar libros. Entonces, Audible, que es el de Amazon, sí, yo lo uso mucho, pero me gusta mucho, como eso solamente tiene unas colecciones pues limitadas, narrada por personas. Hay una herramienta que se llama @voice, creo que no está para iOS, está solamente para Android. Pero eso me lee los libros con la voz que yo quiera, con la cadencia que yo quiera, y le meto PDF o EPUB o lo que sea. Entonces es una herramienta para mí fundamental de lectura. Pagar el YouTube me ha servido mucho, y recomiendo pues que uno utilice el YouTube porque lo puedes utilizar con la pantalla cerrada, lo puedes utilizar en segundo plano, etc. Entonces uno se puede educar en cosas mejores que una carrera, creo yo. Mentira, estoy diciendo muy un poquito. Pero sí, o sea, es cierto. Yo en YouTube he perfeccionado y he encontrado un montón de temas que realmente son los que aplico en mi día a día y que me han servido como esa formación más profesional, más técnica, más aplicada. Tal cual, sin demeritar lo que... Yo no demerito nunca la universidad, no solamente porque pues, las universidades me han acogido en los programas de posgrado donde trabajo, pero no solamente por eso, sino porque es que la universidad no es solamente para transferir conocimiento, sino para desarrollar ese pensamiento crítico. Exactamente. Y eso no es fácil de encontrarlo en YouTube. Es más, en YouTube tú te puedes educar de ciertas cosas, pero crear conocimiento como se crea en una universidad, y no solamente en investigación y desarrollo y los grupos de investigación que hay en las universidades de todas las naturalezas, desde administrativas hasta técnicas, sino también en el networking que uno hace en los grupos de la universidad, sus compañeros, sus profesores. Yo he aprendido mucho más de mis estudiantes que ellos de mí, porque en los programas de posgrado, que es donde yo enseño, en los MBA, en las maestrías de gerencia de la innovación, etcétera, pues hay estudiantes que tengo yo, que yo les digo, es que yo ni siquiera soy profe, yo soy un colega de ustedes que les cuento aquí historias de estos 20 y pico de años que llevo, pero aprendo mucho más de ellos, de sus casos, cuando les dirijo las tesis que me cuentan y yo me entero de realidades de compañías diferentes pues a las donde yo trabajo. Eso para mí es muy satisfactorio. Entonces, eso no se aprende por YouTube, es mucho más difícil. Vos no vas a encontrar casos particulares de una compañía en YouTube. No es fácil encontrar esa intimidad que uno sí la encuentra estudiando en una universidad y compartiendo y socializando. Haciendo uso de las habilidades socioemocionales. Así es, tal cual. En gestión de conocimiento hay un señor que se llama Nonaka, todavía vive, creo yo, de tener 95, 98 años, pero Nonaka con algunos estudiantes desarrolló el modelo CESI, y la S de CESI es socialización, y es una de las formas de conocimiento más difíciles de transferir es el conocimiento tácito. El conocimiento tácito, para tener una idea, es yo sé montar en bicicleta, yo sé hacer una bomba con el chicle, pero eso es tácito. Es muy difícil explicarlo en palabras o en algún lenguaje. Entonces, transferir conocimiento tácito de una persona a otra para que lo incorpore de manera tácita también, solamente se da en la socialización. Y la socialización no se da por YouTube. Genial. Muy bien. Vamos a cerrar entonces. Quisiéramos despedirnos contándole a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, dónde pueden encontrar más de Federico, dónde lo podrían contactar si quisieran contactarlo, si quisieran incluso acceder a los servicios de él como consultor. Sí, contanos qué está pasando ahí, dónde te pueden seguir la pista, y muchas gracias de nuevo por estar por aquí con nosotros. A vos muchas gracias, a todos ustedes. Gracias y felicitaciones por estas iniciativas. Yo creo que todo eso contribuye mucho. Yo me encuentro en mi LinkedIn, Federico Vázquez, ahí me encuentran. De hecho es linkedin.com/Federico Vázquez, y ahí me pueden contactar por mi mensaje interno, por lo que sea, y yo de una estoy pendiente y les respondo.
Perfecto. Muy bien, entonces vamos a cerrar así. Muchas gracias a Federico nuevamente por acompañarnos. Nos vemos en un nuevo episodio. Ya saben, coleccionando conversaciones increíbles con personajes inolvidables. Hasta la próxima.